Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia de cienciaperú.tv en la sección ¿Cómo lo hizo? Nuestra invitada en esta oportunidad es Sol Gómez de la Torre, bióloga egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina y actualmente haciendo investigaciones en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Eh, Ujú. Su tema de investigación es la fisiología de los embriones, en especial del pez cebra. Interesante tema actualmente. Bueno, vamos a conversar con ella para ver cómo lo hizo, cómo fue desde Arequipa hasta Noruega a hacer investigaciones de alto nivel. Gracias, Sol, por aceptar esta entrevista. No, gracias, el placer es mío. Siempre me gusta hablar con la gente para ver, para tratar de motivar a la gente y pues contar mi historia, que hasta ahora es, ¿no? Hasta ahora me mantengo acá viviendo en la ciencia. Y también pues para ver si es que alguien está interesado en también conocer un poco más de mí y si buscan consejos y todo ese tipo de cosas. Entonces acá les puedo mostrar un poco cuáles son las áreas de investigación en las que me he desarrollado. Acá pueden ver una foto disfrutando de la caza de la pesca de pirañas en el río Amazonas con mi mamá al fondo. Y bueno, pues como empecé mi carrera científica fue con el estudio del pez cebra como un modelo del desarrollo y de la fisiología en vertebrados. Después de eso, empecé a interesarme un poco en cómo es que funciona, cuál es el efecto de la microbiota en la fisiología de los vertebrados, como tú y como yo, ¿no? Así que desarrollé un poco el tema de lo que son los animales no teobióticos. Y básicamente lo que son los animales no teobióticos son animales que uno cría sin microbios para poder identificar cuáles son los procesos que dependen o que son modulados por los microbios que viven asociados a nosotros, por ejemplo, en nuestro intestino. Y por ejemplo, en el caso de los pescados, que es en el intestino y en la piel. Otro de los temas que estaba estudiando durante mi carrera son los factores ambientales en el balance de energía. Y básicamente eso lo que nos dice es de que toda la energía que nosotros consumimos y tenemos un balance con la energía que nosotros utilizamos para mantener nuestro organismo y también para crecer, ¿no? Pero cuando tenemos, por ejemplo, un exceso en esa cantidad de energía, podemos desarrollar condiciones como síndromes, como por ejemplo la obesidad, ¿no? Entonces estoy interesada un poco en entender cómo es de que la microbiota y los químicos en el medio ambiente afectan el balance energético en los humanos y en los animales, ¿no? Y finalmente, teniendo estos tres temas juntos, la siguiente dirección en la que me estoy moviendo en mi carrera es utilizar la diversidad de los peces óseos. O sea, los peces óseos son la gran mayoría de peces que conocemos en la, de las 37.000 especies de peces que existen en el mundo, 97% son peces óseos. Y un poco estudiar lo que es cómo domesticar estas especies, cómo producir estas especies, ¿no? La primera pregunta es, ¿estudiaste en Arequipa y en qué momento de tus estudios o antes de repente te diste cuenta que la ciencia era lo que te iba a enrumbar en la vida? Hmm. Bueno, yo estudié en Arequipa en un colegio que se llamaba Prescott. Bueno, aún se llama Prescott. ¿Qué podría decir de cómo supe que la ciencia era algo mío? La verdad, a mí siempre me gustó mucho la literatura, me gustó mucho el lenguaje y las artes, ¿no? Pero por un lado, mi mamá y mi abuela siempre me compraban revistas de todo tipo y una de las cosas que me encantaba leer era cuestiones de divulgación científica.
Y además de eso, mi mamá también era una persona que le gustaba mucho observar las cosas, ¿no? Y desde que yo era chiquita ella me decía, bueno, mira, ¿qué es eso? Mira que por acá pasó un pájaro. Mira que, ¿viste qué pasó en este lado, no? Entonces creo que esas dos cosas me motivaron como parte de mi crianza, ¿no? La curiosidad y la capacidad de observación por un lado, y por otro lado, pues también las historias que uno ve en divulgación científica, ¿no? Sobre, por ejemplo, el futuro, cómo vamos a luchar contra el cambio climático, procesos del envejecimiento y todo ese tipo de cosas. Y, Entonces, y luego terminaste el colegio y viste la alternativa, estudio en la San Agustín o una universidad arequipeña, y tú decidiste partir a Lima. ¿Cómo fue esa decisión difícil? ¿Tenías familiares allá? bueno, sí, de hecho, el tema de la decisión de estudiar la agronomía fue una cosa muy rápida. Yo estaba en quinto de secundaria. Bueno, siempre tenía acá la espinita de estudiar literatura, lingüística, una cosa así, pero también pues yo tenía una motivación existencial, ¿no? Pues porque yo una de las cosas que leía mucho era sobre las guerras y me acuerdo haber visto una foto de una guerra que hubo en Somalia y problemas que hubieron con el hambre, que fueron una consecuencia de la guerra. Entonces ahí se vio la foto de un niño con kwashiorkor, ¿no? Que es este síndrome que los niños adquieren cuando están muriendo de hambre, ¿no? Que se les inflama la barriga, se les cae el pelo y todo eso, ¿no? Y eso es un poco como que me marcó. Y en ese tiempo, pues estuvimos con el fenómeno del niño, me acuerdo alguna de las repeticiones. Entonces a mí se me puso mucho la idea de cómo poder ayudar a, a la producción y la distribución de la comida. Me gustaba también, por otro lado, temas sociales, temas de economía. Entonces, ahí es donde apareció la agronomía como una cosa que combinaba ciencia, que combinaba sociedad, que combinaba política, combinaba economía, ¿no? Y en esa época solo había una carrera de agronomía en la Católica, en la Universidad Católica de Santa María. Era muy pequeña, ¿no? Pero justo ahí hablando con gente y también con mi papá, que durante un tiempo él estuvo estudiando en la agraria, pues quería ser botánico, pero nunca terminó la carrera. Entonces dije, bueno, entonces la agraria era el mejor lugar en el Perú para estudiar agronomía y así me decidí irme a Lima. Tuviste que prepararte, ingresaste al primer intento, ¿cómo fue? Claro, el tema era de que como siempre había sido estudiosa y aplicada para el lenguaje y la historia, ese tipo de cosas, entonces pues me fui a Lima y viví en la casa de la prima de mi mamá y estuve ahí todo el verano estudiando en la pre de la agraria. Y aprendiendo pues todas las cosas que no sabía, a veces hasta de física, ¿no? Algunas cosas de matemática, cómo resolver los exámenes. Y me postulé al primer ingreso, al primer examen ordinario. Y la agarré. Ah, Y muy así, bueno. Ese es un buen signo. sí, sí, no, es que también pues tenía una meta, ¿no? Una meta que era ingresar a la agraria y bueno, pues y ver este problema de cómo resolver el problema de la alimentación, ¿no? ¿Qué profesor te impactó más en la agraria? Hmm. Tenía una profesora que se llamaba Patricia Moreno, que nos enseñaba fisiología microbiana. Y bueno, fue una de las pocas profesoras, por ejemplo, que nos trataba de empujar a aprender inglés, a leer artículos científicos en inglés, a presentar, ¿no? Son cosas que fueron muy útiles después de mi carrera, ¿no? Aparte que era una profesora que le ponía una pasión y todos, o sea, éramos una clase pequeña, éramos entre 12 y 14 personas, pero era toda la semana esperar para tener la clase de metabolismo microbiano, ¿no? Bien, y bueno, eso es interesante porque profesores así son los que impulsan las pasiones, la vocación. ¿Y terminaste tu carrera con qué tesis, qué tema? De hecho, yo no llegué a hacer mi tesis porque me gradué con el bachillerato y fue ahí que dije, bueno, estuve un tiempo trabajando en Tarapoto, haciendo un trabajo de microbiología de suelos
Y de ahí decidí, bueno, este es el momento en el que voy a tratar de ver si puedo entrar a un doctorado. Y postulé. Y realmente para postular a los doctorados uno no tiene que tener una tesis. Así que, bueno, decidí hacerlo así de rápido, ¿no? O sea que estudiaste, supongo, el TOEFL y esas cosas complejas. Claro, claro. O sea, le puedo contar un poco sobre el proceso de postular a un doctorado en Estados Unidos, ¿no? Eh, Lo que yo hice fue que en esa época yo tenía varios intereses. Uno era las enfermedades de plantas, pero también me gustaba la genética, pero también me gustaba mucho la bioquímica dura, o sea, reacciones químicas y la estructura de las proteínas y ese tipo de cosas. Entonces, pues empecé a buscar laboratorios donde la gente estudiara tipos de cosas que me interesaran y uno pues escribe y les dice, bueno, soy yo, estoy estudiando en esta universidad, me interesa esto por esto y por esto, y habrá de repente un cupo en su laboratorio, ¿no? Entonces, generalmente lo que los profesores, los investigadores principales te responden es, sí, podría tener un investigador de doctorado, pero tienes que ingresar a la universidad. Entonces de ahí ya te pones pues a aplicar a las universidades y ahí no sé cuánto habrá cambiado desde que postulé al doctorado, pero por ejemplo tenías que dar el TOEFL, que es para mostrar tu nivel de inglés, y dar el GRE, que es como entrar a la universidad, ¿no? Es una prueba de razonamiento verbal y matemático. Y el tema, claro que en inglés, ¿no? Y el otro tema es de que hay una parte del GRE que es como de retórica y argumentación, que también uno lo tiene que hacer en inglés, ¿no? Pero claro que para esa parte no es tanto la calidad del inglés, que por supuesto ayuda, pero es un poco como el pensamiento científico, ¿no? De modo que con eso enviaste, supongo, a varias universidades, Dorothy. Sí, sí, envié como a 5 universidades y logré entrar a 4. Y escogiste, Escogí la Universidad de Rice en Houston, Texas. Y la razón por la cual escogí esta universidad era porque, pues, el sistema del doctorado en Estados Unidos es que tú ingresas al doctorado y tienes estos 2 primeros años de formación básica, ¿no? Entonces, cada semestre tú haces rotaciones en un laboratorio. Entonces, tienes un total de 3, inclusive en algunos sitios hasta 4 laboratorios donde tú vas y trabajas medio semestre con un pequeño proyecto de algo que tienen que hacer en el laboratorio, ¿no? Entonces, de esa manera como que uno se acostumbra a las técnicas que se utilizan en el laboratorio, ¿no? Porque una cosa, por ejemplo, a mí lo que me pasó en algún momento fue, wow, me encanta la virología, ¿no? Cuando estaba en la universidad, pero de ahí, o sea, hacer virología es hacer un montón de PCRs, que a mí, por ejemplo, es una técnica que me parece un poco aburrida, ¿no? Entonces, PCRs por 6 años de tu vida también es como, no, no. Entonces, en ese tema, o sea, tener estas rotaciones te ayuda mucho porque tú realmente te das cuenta de qué trata el día a día en tu laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en mi doctorado yo estaba todo el día en el microscopio, filmando películas del desarrollo embrionario, observando la forma de las células, ¿no? O sea, y eso es una de las cosas que ni siquiera yo pensaba estudiar pescados, el pez cebra, pero hice mi rotación ahí y me di cuenta que es maravilloso ver el desarrollo embrionario, ¿no? sobre todo que el pez cebra es semitransparente, ¿no? Claro, no, es completamente transparente hasta algunos días, e inclusive uno puede utilizar unos químicos para constreñir los melanoforos, que son las células que tienen el color. E inclusive también tienes algunos mutantes que le dicen el Gasparín, hay uno de los mutantes que la mutación de esta inhibe no me acuerdo exactamente qué paso de la síntesis de la melanina, entonces tú básicamente tienes un pescado que se ve como fantasma, ¿no? Entonces tú puedes ver transparentes los órganos incluso hasta que el pescado es adulto. ¿Y qué es lo que descubriste ahí de interesante?
Una de las cosas que en ese proyecto aprendí mucho es pues la diversidad de los pescados, ¿no? Creo que nosotros pensamos, en el Perú, personalmente, yo siendo de Arequipa, ¿no? Que no vivía en la costa, para mí comer pescado era Semana Santa, ¿no? Como yo no iba mucho a la playa, porque también pues, estaba lejos, ¿no? También la vida marina no era una cosa como que yo conocía mucho, ¿no? Pero en la carrera, ¿no? Aunque estaba estudiando un mutante de un gen, ¿no? Por ejemplo, aprendí que hay cerca de 37.000 especies de pescado en agua dulce y agua salada, ¿no? Entonces, si uno piensa realmente en eso, dice, es un número que no tiene mucha lógica, ¿no? Pero en realidad, de todos los vertebrados que hay en el mundo, los pescados han sido los más exitosos. Y hay más diversidad de pescados que de cualquier otro animal vertebrado, ¿no? O sea, perros, leones, ¿no? Todo eso. Bueno, de ahí sale todo prácticamente nosotros mismos. Claro, exactamente. Tiene que Un haber investigador. habido una diversidad muy grande tanto tiempo allí en la vida. Claro, claro. Justo hay un investigador que dice, ¿no? Que los seres humanos tan solo somos pescaditos con patas, ¿no? Bueno, ahora bien, terminaste y luego decidiste cómo fue tu paso a Europa. Bueno, hice un paso más dentro de Estados Unidos y va al tema este también del desarrollo embrionario, porque el gen que yo estudiaba era un gen que se expresaba en una célula específica del embrión que se llama la yema, ¿no? O sea, los pescados, los pollos, por ejemplo, tienen la yema como un sistema de nutrición durante el desarrollo embrionario, ¿no? Nosotros lo hemos perdido un poco porque nosotros estamos conectados a la madre, ¿no? Como mamíferos. Y el tema es de que esta célula, en un pescado que quizás tiene 3.000 células en total, ¿no? A esa etapa del desarrollo, es una célula que se parece mucho al hígado. Tiene muchos de los genes que tiene el hígado. Inclusive algunas personas lo utilizan para estudiar el efecto de algunos farmacéuticos en el hígado, porque es una forma sencilla de hacer un ensayo barato para ver si una droga puede afectar las funciones hepáticas, ¿no? Entonces, como te trataba de mirar qué genes estaban involucrados en este mutante, pues vi esta similitud y de ahí me acordé de nuevo de cuando era chiquita y pensaba en el hambre y todo ese tipo de cosas y me di cuenta, bueno, quizás quiero estudiar pescados o quiero estudiar cómo funcionan los lípidos dentro del cuerpo, ¿no? Cómo acumulamos el tejido adiposo, cómo perdemos peso, cómo entramos en procesos de caquexia, que es cuando nosotros perdemos la masa muscular, por ejemplo, cuando no hemos comido por mucho tiempo, o cuando tenemos cáncer, o cuando tenemos tuberculosis, ¿no? Y el tema, justo creo que una de las preguntas que probablemente me vas a hacer en algún momento es que decidí quedarme con los pescados, con el pez cebra, y no con el ratón, porque yo me imaginé en algún momento quizás pueda regresar al Perú y es mucho más fácil tener un laboratorio de pescados que tener un laboratorio de ratones. Y puedes estudiar muchas cosas similares que estudiarías en el ratón e inclusive algunos procesos son más similares en los ratones perdón, en los pescados cebras que en los ratones, ¿no? Y aparte que la comunidad científica del pez cebra, la gente es espectacular, ¿no? La gente tiene como una cultura de ayudarse los unos a los otros. Entonces yo pensé, eso me va a ayudar a tener conexiones en el futuro. Si es que yo tengo que irme al Perú, tener un laboratorio para hacer las cosas que yo pueda hacer con las limitaciones financieras y logísticas y buscar colaboradores a largo plazo pues, en otros países, ¿no? Pero partiste a Europa. Claro, ahora el tema, esa es como que digamos, la segunda parte, la tercera parte de la historia, ¿no? Porque yo estuve trabajando en la Universidad de Duke utilizando pez cebra, esta vez no en términos del desarrollo embrionario, sino ya en adultos. Y lo que yo estaba tratando de hacer era un modelo para ver cómo es que el tejido adiposo, o sea, la gordura, ¿no?
se acumula en el cuerpo en función a la exposición a los químicos ambientales y en función a la microbiota intestinal. Y estuve trabajando en eso, terminé el proyecto y mi idea era hacer un modelo del pescado para los humanos, ¿no? Tratar de utilizarlo, pero había algunas cosas del hecho que los pescados, por ejemplo, son súper resistentes a morirse de hambre, ¿no? Entonces, por ejemplo, se demoraban muchos meses en perder el tejido adiposo, ¿no? Lo perdían poco a poco, entonces como que algunas cosas no cuadraron. Y de ahí tenía toda esta información de tejido adiposo, de cómo funciona el intestino, de la microbiota en un organismo acuático, más mi interés en el problema de la alimentación, de la seguridad alimentaria. Entonces dije, bueno, pues voy a utilizar todo esto que sé, que yo inicialmente pensaba aplicarlo a humanos, y lo voy a llevar a pescados comestibles como el salmón. Entonces dije, ¿dónde está la acuacultura súper desarrollada? Noruega, ¿no? Y eso es lo que me trajo a Noruega. ¿Cómo fue? ¿Postulaste? ¿Cómo uno encuentra empleo para un joven en Estados Unidos? ¿Hay convocatorias, solicitudes? ¿Cómo fue? Uh-huh. Bueno, la verdad, este trabajo salió por un tema de que tenemos como una sociedad, que no es, no como la Asociación Americana de algo a algo, sino como una especie de sociedad informal, donde la gente que utiliza pescados, o sea, no solamente zebrafish, perdón, pesebra, sino también, por ejemplo, salmón, tilapia, catfish o cualquier otro tipo de pescado, ¿no? Que estén interesados en estudiar la microbiota, ¿no? Que es la población de microbios que está asociado al intestino y a la piel, ¿no? Entonces fue a través de este grupo que estaban armando un proyecto relacionado y yo sabía utilizar una técnica, así que me enteré por la cuestión esta del grupo de colegas que tenemos y postulé, ¿no? Y la agarré y me vine acá para trabajar en ese proyecto, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? 3 años. ¿Y te has adaptado a Noruega? Sí, la verdad es, el ambiente académico es completamente diferente a Estados Unidos, ¿no? Creo que en Europa la gente es un poco mucho más relajada, ¿no? Lo ve más como un trabajo, más que como un estilo de vida, ¿no? Pero son diferencias culturales, ¿no? Ya bueno, pero entonces tú, ahora que has avanzado tanto en tu investigación, supongo que ya es difícil pensar en un regreso a Lima. ¿Te han contado cómo está Lima en esto de los trabajos para científicos? Sí, bueno, he estado con algunos amigos, por ahí han estado hablando de estos programas de repatriación, ¿no? Y todo eso, pero me gustaría mucho regresar al Perú eventualmente, pero una de las cosas es que todavía tengo que más o menos cerrar el ciclo científico que estoy tratando de hacer, ¿no? Porque más o menos empecé mi carrera utilizando al pez cebra como un modelo genético de fisiología y de desarrollo, ¿no? Luego me moví a este tema de cómo es que la microbiota afecta la malnutrición o la obesidad en pescados. Entonces luego me moví a este tema que es como ver cómo puedo utilizar mi conocimiento pasado para, para entender la nutrición y el crecimiento en pescados comestibles. Y pues ahora más o menos lo que estoy tratando de buscar en los próximos proyectos es como ya ir hacia un poco más aplicado, ¿no? Que es el tema de tratar de buscar quizás nuevas especies para producir proteína animal, ¿no? Y otras cosas. Que estoy más interesada en ver un poco todo lo que es el sector de la acuacultura ahorita, ¿no? Y yo creo que ya teniendo todas esas partes de mi portafolio, se podría decir, de investigación, es ya tratar de establecer contactos en el Perú, ¿no? Para trabajar en esas áreas que yo estoy desarrollando. Ya sería con empresas
de pesca, digamos, relacionada con la pesquería. Supongo que hay varios, ¿no? Claro, sí, pero más que nada, en el Perú, más que acuacultura, lo que tenemos es captura de peces, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en la Amazonía tenemos una riqueza de peces que se podrían domesticar, ¿no? Porque realmente lo que se hace con un pez en la acuacultura es lo mismo que se han hecho con las plantas hace 5.000 años, que es domesticarlos, ¿no? Claro, en la Amazonía pues hay un instituto de investigación muy importante, lo conoces, en Iquitos. Ujú, ujú, Bueno, claro. y finalmente, Sol, este programa trata de, como decía, de promover las vocaciones. ¿Qué cosas les aconsejarías a los jóvenes que desearían seguir tu trayectoria? O antes de ello, supongo que tus padres te han manifestado el orgullo de tener una hija como tú, o son fríos. Ay, sí, bueno, pero es que se lo debo a ellos, ¿no? También. Ellos mi mamá sobre todo y mi abuela realmente, yo siempre las he visto como mujeres científicas que vivieron en una época donde quizás eso no era lo que normalmente se hacía, ¿no? Pero son mujeres que tienen pues el pensamiento científico y eso es lo que yo he aprendido de ellas, ¿no? Claro, aquí hay gente que piensa que ciencia es una cosa muy compleja, pero como acaba de decir, hay gente con espíritu científico, aunque no sean científicos profesionales. Exacto, exacto. Y esa es una de las cosas que a mí me gustaría mucho hablar, ¿no? Que es el tema de la creatividad y la ciencia, ¿no? O sea, no para decir de que no, uno no tiene que tener una formación científica, ¿no? Pero cuando uno es un artista y cuando uno es un científico, eso es un estilo de vida, ¿no? Uno puede encontrar belleza en cualquier cosa, puede escribir historias sobre cualquier tema y uno puede sentirse curioso por cualquier proceso que vemos afuera, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me gustaba mucho de mi abuela era de que ella era una persona que le gustaba, siempre se andaba cortando las manos y teniendo problemas, porque era una persona muy activa, ¿no? Siempre se rasguñaba las rodillas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella utilizaba la cáscara de huevo para curarse las heridas, ¿no? Entonces, es como que siempre buscaba formas para resolver problemas, ¿no? Pero de esa manera de tratar de ver qué es lo que funciona mejor. Y es un poco, ¿no? El pensamiento científico, que es, tenemos una pregunta, tenemos que buscar una forma de cómo resolver esa pregunta, ver los resultados que tenemos, ¿no? Y llegar a una conclusión. Y de ahí volver a empezar el ciclo, ¿no? Hasta que vamos aprendiendo más y más y más y más acerca de lo que nos interesa, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ser un gen, ¿no? Eso puede ser inclusive un hábito, inclusive cualquier cosa en la vida, ¿no? Y bueno, ahora sí, el consejo para los jóvenes, ¿qué le dirías? Para los jóvenes, para tus sobrinos. Una de las cosas que definitivamente les diría es aprender inglés, ¿no? O sea, quizás antes estábamos limitados por eso, pero ahora tenemos YouTube, tenemos Duolingo, tenemos un montón de cosas, ¿no? O sea, el inglés es una cosa que te permite estar al día con la literatura científica, ¿no? Y también es algo que te permite buscar información en Internet, ¿no? La información que uno consigue en español, de repente en francés, de repente en noruego, es mucho menor de lo que uno tiene en inglés, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que recomiendo, especialmente si quiere uno tener una carrera científica, es aprender inglés, ¿no? Y tratar de mejorarlo. Para mí, por ejemplo, otro consejo que les doy es que busquen una motivación personal, ¿no? Porque puede ser, pues, uno se conoce bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho el problema de la seguridad alimentaria, ¿no? Y tener esa visión de, aunque suene cliché, quiero resolver el hambre en el mundo, ¿no? Eso es lo que te ayuda en momentos difíciles, ¿no? Donde, por ejemplo, no sabes qué proyecto va a venir, los experimentos no funcionan, tienes problemas en el laboratorio, ¿no? Entonces, si tú tienes algo que está cerca a tu corazón, que te importa,
pues tienes una forma de motivarte interiormente, ¿no? Y además también, o sea, no solamente por un tema de motivación, sino que también te va a ayudar a tomar decisiones en tu carrera, ¿no? Porque si yo tenía, por ejemplo, este problema del interés en la seguridad alimentaria, pues es lo que me llevó a la agraria, que me volví bióloga, por lo que cambié desde embriones a peces adultos, porque cambié de zebrafish a salmón, ¿no? Entonces eso te da como un marco, porque, o sea, tampoco no es como que puedes planear la ciencia, ¿no? Pero te da un marco de cuáles son los próximos pasos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aprender para llegar a este objetivo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eres clarísima en tu explicación, eres una gran expositora. Creo que todo el mundo va a entender claramente tu mensaje. Y finalmente, algunos piensan que los científicos están concentradísimos en su estudio y para ello la vida social pues no está excluida. Supongo que en tu caso no es así, debe ser bastante social, ¿no? Más o menos, ¿ah? La verdad soy extrovertida facultativa. O sea, cuando, cuando tengo vida social, sí, a veces también vivo dentro de mi cabeza, ¿no? Pero es un buen punto el que has hecho con esto de la vida social, porque una de las cosas que también quería decir es que es muy importante, pues, como decía cuando estaba en la agraria, no busquen su mancha, ¿no? Porque pues uno no lo hace todo solo. En la ciencia, mucho menos. En la vida, tampoco, ¿no? Entonces, siempre es bueno conocer gente, ¿no? Ir donde alguien y decirle, ah, cuéntame qué haces, ¿no? ¿Cómo lo hiciste, ¿no? Que es el mismo tipo de conversación que tenemos ahorita. Porque también la gente tiene habilidades eh, que nosotros no tenemos, tiene conocimiento que de repente yo no lo tengo, y trabajando en un colectivo, pues se puede avanzar mucho más, ¿no? Por eso es que yo creo que dentro de la vida científica, aunque sea irónico, porque creo que muchos de los científicos son introvertidos, ¿no? La vida social es muy importante, ¿no? Ahora en Estados Unidos, ya me estoy alargando bastante, disculpa, eh, No, no hay problema. mucho se ha hablado del acoso sexual en la ciencia y las revistas científicas cuando uno las abre, ya no tanto ahorita, pero daba la impresión que los laboratorios estaban llenos de acosadores. ¿Tú podrías decir algo al respecto? Bueno, sí, este es un problema que yo creo que como el problema del racismo y como el problema de la homofobia, pues es un problema humano que se puede encontrar en cualquier esfera. En los últimos años, si uno lee Nature o Science en las secciones de noticias, pues se va a ver que hay muchísimos casos de gente, no solamente de abuso sexual, sino también de abuso psicológico, ¿no? Yo creo que por estar en un ambiente académico eso no cambia, ¿no? Por ejemplo, acá en Noruega, una de mis compañeras, que es un postdoc en la Facultad de Filosofía, también está haciendo un movimiento de Me Too, porque pues había un profesor que pues no se comportaba de una manera ética con sus alumnas, ¿no? Así que es un problema humano, lo vamos a encontrar en un laboratorio, ¿no? Efectivamente, bueno, ese será un tema tal vez de otra conversación. Te agradezco mucho, Sol, muy interesante, me has sorprendido agradablemente. Eh, arequipeña, bióloga, científica internacional, exitosa en Noruega, y ojalá pues que en algún momento las cosas en el Perú cambien y esta sea la suficientemente atractiva situación para que regreses con nosotros. Gracias, Claro, Sol. por supuesto. Y bueno, hay una cosa ahí que estamos hablando del cambio, ¿no? Realmente la evolución de un ser biológico es la acumulación de mutaciones, ¿no? Mutaciones que a veces no tienen ningún significado, pero esas son las mutaciones que nos hicieron humanos en lugar de ser una especie más de pescados, ¿no? Entonces el cambio empieza por uno y el cambio tiene que acumularse, ¿no? Efectivamente, y hay que eliminar pues los espíritus racistas que salen sobre todo de la ignorancia, que no entienden que nosotros prácticamente tenemos el mismo código, bueno, las mismas letras,
que rige nuestra vida. Venimos del mismo hombre y mujer africanos hace 100.000, 200.000 años. En fin, eso también hay que luchar y la ciencia está para ello, luchar contra el racismo, contra el acoso y todas las aberraciones que desafortunadamente nacen en todas partes del mundo, incluyendo tal vez también en la ciencia. Gracias, Sol, gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Y Hasta con pronto. nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. Sol, un ratito, esto como soy demasiado rápido, inmediatamente lo voy a editar y publicar, pero si tuvieras a la mano algunas fotos tuyas en algún laboratorio, ambiente académico, o la foto que tú quieras para intercalarlas un poquito en entrevistas, te Puedo, comprometo. justo preparé una pequeña presentación, así que te la puedo mandar por Me hubieras abusado si tenías, me hubieras avisado para que hagas esa presentación. ¿Cuánto te tomaría? Es una presentación que explica mi carrera científica. Serán unos 8 minutos, una cosa así. ¿Pasamos entonces? Ya podemos hacerla. Ya listo. Bueno, entonces comencemos así como si que fuese una breve entrevista, ¿ya? Ujú. Gracias amigos, estamos en Encuentro con la Ciencia con una invitada especial a quien le haremos una serie de preguntas sobre su vida académica, entendemos.